Bien, buenas noches. Pues vamos a empezar el tema de hoy, que como ven se titula el Cardies. Y bueno, pues, ¿por qué hablar del Cardias? Veníamos viendo los temas en referencia al cuerpo astral, vimos las 7 dimensiones, la cuarta dimensión, vimos la conferencia Viajes Astrales. Entonces, ¿por qué hablar del Cardias? Bueno, porque nos marca la enseñanza gnóstica que para poder tener una experiencia en las dimensiones superiores, tenemos que tener méritos en el corazón. Tenemos que trabajar el corazón, la emoción superior, porque recordemos que no se viaja en astral con la mente, sino es con la emoción. Ujú. Se utiliza el cuerpo de las emociones superiores, en este caso, de, bueno, la dimensión astral, que es la dimensión de las emociones. Ujú. En su plano superior y en su plano inferior es el deseo. Ujú. Entonces, no viajamos con el cuerpo astral, recuerden que viajamos con el cuerpo etérico. Pero sí, el cuerpo astral es el cuerpo de la emoción superior. Y bueno, después del cardias vamos a hablar de temas como eh, las técnicas para salir en cuerpo astral o las claves para salir en cuerpo astral, que ese tema de hecho ya lo vimos. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer estas prácticas y por eso adelantamos este tema que ustedes tienen incluso el archivo donde vienen todas las claves. Y después continúa las proyecciones de la mente, porque nos empezamos a adentrar en el mundo de los sueños, ¿sí? Entonces, pues la diapositiva 1 nos dice que el cardias es el centro magnético del corazón, relacionado con los viajes astrales, como ya lo hemos dicho. Y aquí tenemos pues al chakra Anahata, este chakra que pues es elemento aire, que su nombre cristiano es Iglesia de Tiatira, sí, que nos da precisamente esa facultad al desarrollar este centro magnético o este chakra de poder realizar el viaje astral, sí, nos da esa facultad, sí, y también para ver a los ángeles, sí. Entonces, por eso necesitamos estudiar el chakra del corazón, pero sobre todo estudiar cómo es que nosotros vamos a conseguir o a obtener méritos en el corazón para que no solamente el viaje astral como experiencia se pueda obtener, sino otras experiencias también con las prácticas gnósticas y con las técnicas para despertar conciencia, como la autoobservación, como el recuerdo de sí. Eh, Dice el punto 2, la realidad es que la salida en cuerpo astral no es de tipo intelectual, como ya lo habíamos comentado. O sea que no viajamos en astral con la mente, no es pensar que voy a salir en astral. Aquí entra un punto importante. No se viaja con la mente, sin embargo, el hecho de creer que no voy a poder salir en astral o que el viaje astral no es posible, sí que también nos limita, aunque no sea algo mental. Y Y bueno, aparte de que ya sabemos que todos los días todos salimos en astral, ¿sí? Por eso es que tenemos los sueños, porque nos adentramos en esa dimensión, en ese mundo. A lo que me refiero es que podemos creer, porque los sueños, pues no es que creamos, es que los hemos vivido todos, pero podemos creer que no es posible desdoblarse conscientemente. Hay muchas personas que son conscientes de que están en esa dimensión, ya estando como tal en el sueño, pero no se toma conciencia desde el desdoblamiento. Ujú.
y es diferente. Entonces la salida astral corresponde más bien al sentimiento y a la emoción superior, y ahí es donde entra el desarrollo del cardias, hacer méritos en el corazón, pero que es algo muy importante. ¿Cómo hacer méritos en el corazón? Bueno, cada práctica esotérica, cualquiera que hagamos, nos va a ayudar a desarrollar la emoción superior, la misma autoobservación, el recuerdo de sí, porque la autoobservación tampoco es que se haga con la mente, ¿sí? Ahí se supone, o así debe ser, que el ser, que la conciencia debe observar a la mente, no la mente observarse a sí misma. Y en el recuerdo de sí, pues también ya entra la emoción, ¿sí? Recuerdos de Dios en nosotros. Eh, ¿qué otra práctica? Pues obviamente la meditación nos ayuda a obtener méritos en el corazón, pero obviamente no podemos dejar a un lado los tres factores, principalmente. Obviamente que eh, el morir en el ego, pues obviamente que nos va eh, dando esos méritos y esa apertura a nuevas emociones, ya no emociones egoicas, ya no al falso sentimiento del yo, sino emociones superiores que pertenecen o que vienen del ser, ¿sí? Esa es, permítame tantito. Ajá. Entonces, eh, ¿cómo también hacer méritos en el corazón? Pues obviamente el sacrificio por los demás, el sacrificio por la humanidad, pero también los sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios, no precisamente hacia el prójimo, sino a nosotros mismos también. Por ejemplo, sacrificar unas horas de sueño para orar, para meditar, sacrificar a lo mejor en cuestión de tiempo, estudiar más los libros de la Gnosis. eh, y entonces cada práctica esotérica que hagamos nos va a ayudar a obtener méritos en el corazón, obviamente desarrollar el amor, obviamente eh, no podemos para nada hacer a un lado la transmutación de las energías creadoras, que es la base también, no solo para la salida en astral, sino para como tal desarrollar o que el cuerpo astral se cristalice en el animal intelectual. Entonces, necesitamos pues de la sublimación o transmutación de la energía creadora, ¿sí? Entonces necesitamos hacer méritos en el corazón. ¿Y por qué? Porque nuestro corazón está muy duro, está hecho como de piedra. Hay gente que ya no quiere o rechaza o se niega a las emociones, sí, ya no quiere sentir. Estas personas que sienten que han sufrido mucho, pues también, porque eso quiere decir que tienen mucho rencor y mucho resentimiento y mucho odio, y una persona que siente que ha sufrido mucho, es probable que le cueste trabajo salir en astral porque tiene muchas emociones negativas acumuladas, y esto también ya lo hemos hablado. Entonces no podemos abrirnos a las emociones superiores si estamos saturados de emociones negativas, de traumas. Entonces necesitamos ver cómo, aunque hemos venido hablando en diferentes conferencias, he hecho hincapié en esto de las emociones negativas, y aquí inevitablemente lo tenemos que volver a comentar. Tenemos que aprender a sanar nuestras heridas del pasado. Y cuando digo del pasado, me refiero a lo que pasó ayer y antier, no a lo que, no exclusivamente a lo de la infancia, que sí es lo más importante, pero todo lo que nos pasa debemos de irlo sanando, ir perdonando, etcétera. Eh, también bueno, ahorita que me acuerde de otro punto que tenía por ahí, algo que comentar. De que recordemos, perdón, ya me acordé, de que
Todas las decisiones que tomamos se basan en lo que sentimos, se basan en nuestras emociones. Y entonces, vuelvo a decir, ¿qué decisiones hemos tomado en la vida? Hagamos una pequeña retrospección y nos daremos cuenta que hemos tomado muchas malas decisiones, pero es porque los hemos tomado de acuerdo a lo que sentimos. Y si no sanamos esas emociones, vamos a seguir tomando decisiones, pues, incorrectas que nos traen únicamente más dolor y más sufrimiento. Por eso se debe desarrollar el cardias o el chakra del corazón. Se deben de hacer méritos en el corazón. ¿Por qué? Porque alguien que tiene el corazón de piedra no sería correcto permitirle este tipo de experiencias, de vivencias, de ver a un ángel, de platicar con él. ¿De qué serviría si tiene su corazón lleno de odio? No tendría sentido. Ahí podríamos enunciar esa frase tan sonada de la Biblia que dice: no arrojéis flores a los cerdos. Pues sí, no tiene sentido darle experiencias o vivencias de este tipo a alguien que no tiene ni la más mínima intención de sanar esas emociones negativas o liberarse de ellas, ¿sí? Porque va a estar siempre, eh, pues, cometiendo errores, ¿sí? Tomando malas decisiones. Y bueno, dice el punto 4, la salida astral es emotiva y sentimental. Es necesario saber amar. El cerebro es lunar, el corazón es solar. Entonces, cuando nos dice que el cerebro es lunar es porque obviamente nosotros tenemos una influencia por la luna. Todo lo que tiene vida tiene una influencia lunar, que ya veremos eso en una conferencia más adelante. Y pues el corazón se rige o es de tipo solar porque pues ahí está el átomo nous, ahí habita el ser, ahí por medio del corazón es que podemos encarnar al Cristo, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí es necesario saber amar, y vuelvo a repetir, ¿de qué les serviría darle sabiduría, hablar con un maestro, alguien que no tiene la más mínima intención de amar o que no quiere aprender a amar? ¿Sí? Que es una persona egoísta. Una persona egoísta no quiere amar o no quiere aprender a amar. Entonces, por eso es necesario ir ablandando ese corazón, que si no es como de piedra, a veces es más bien como de pollo, ¿verdad? Y de todo lloramos, pero pues al final son los opuestos, los extremos de una misma cosa. ¿De qué? De las emociones negativas y del falso sentimiento del yo. Ujú. Em, el cerebro es lunar también porque pues ahí se procesan los pensamientos que surgen en la mente, ¿verdad? El punto 5 nos dice, se necesita establecer un perfecto equilibrio entre mente y corazón. Y el resultado del desequilibrio es la pérdida de los poderes psíquicos del alma. Bueno, eso ya es algo tangible en estos tiempos, que la humanidad, todos tenemos desequilibrado, pues los centros, ¿verdad? Y sobre todo la mente y el corazón, porque tanto la mente como la emoción están al servicio del ego. Pensamientos negativos, emociones negativas, falso sentimiento del yo. ¿Y qué pasa por nuestra mente? Todas esas emociones que tienen que ver con el odio y el rencor, etcétera, ¿verdad? Que ya las hemos mencionado muchas veces. Entonces, al maestro Samael, esto ya lo comenté en algún otro momento, le preguntaron si alguien como el maestro Jesús podía caer, y dijo que no, porque precisamente él había encontrado el perfecto equilibrio entre mente y corazón.
Ujú. Entonces, con una perfección así, con un equilibrio eh, de ese nivel, pues no es imposible que un maestro como él caiga. Ujú. Entonces nosotros necesitamos eh, aprender esto, ¿verdad? Y repito, aquí no se trata de ser buenas personas, se trata de actuar con conciencia, porque el ser buenas personas nos hace blandengues, nos hace corazón de pollo, nos hace incluso poder ser manipulados por cualquier una persona que es y se considera buena persona, cualquiera lo manipula. El punto 6 dice, saber cómo reconquistar las facultades psíquicas perdidas. Estas están relacionadas con el corazón y no con el cerebro, pues precisamente todas las virtudes, si las vamos, voy a nombrar algunas, por ejemplo, el perdón es una virtud, no se perdona con la mente o con el cerebro, porque recordemos que no se trata de olvidar, se trata de perdonar, ¿sí? O sea, de no sentir alguna emoción negativa por aquella persona que nos hizo daño. Entonces, para perdonar se necesita corazón, no cerebro. Para tener humildad, la humildad no es algo que se genere en la mente, es una virtud, es una emoción muy, muy superior, demasiado elevada. Entonces, al ser una emoción, es una forma de actuar, es una forma de vivir, es también una forma de pensar, pero no se puede ser humilde con el cerebro. Ujú. Si hablamos del amor, obviamente no se ama con el cerebro, ¿sí? Se ama con el corazón. Y si hablamos de la fe, no se puede tener fe con con la mente o con el cerebro. El cerebro lo que tiene es creencias y el corazón tiene la fe. Entonces vemos cómo estas facultades psíquicas perdidas o estos poderes o virtudes están relacionadas con el corazón. Por ejemplo, para tener paciencia o tolerancia no piensas, ahí voy a tener paciencia, no, lo sientes. Sí, obviamente surge un pensamiento, pero primero surge la emoción, ese sentir que debo de actuar correctamente. Sí, la honestidad es lo mismo. La honestidad no se tiene en en la mente o en el cerebro, es una forma, es un comportamiento, es una forma de actuar, es algo que se siente. Siento que debo ser honesto y por eso hago lo correcto, ¿no? Por eso soy honesto, no porque lo piense, sino porque así lo siento. Y así vemos cómo están relacionadas con el corazón. Por eso es que se nos pide que si queremos no nada más salir en cuerpo astral conscientemente, sino vivir otro tipo de experiencias trascendentes, se necesita desarrollar el cardias o hacer méritos en el corazón. Dice, afortunadamente existe una técnica para establecer el equilibrio perdido. Y dice, les recetamos una buena dosis de meditación interna. ¿Y cuánto sería una buena dosis? Pues en estos tiempos, pues lo que podamos, ¿verdad? Pero por lo menos, vamos a decir, media hora ya es algo. Obviamente nos habla de meditación. A veces nosotros solamente nos relajamos y nos empezamos a quedar dormidos y nos cabeceamos y se nos ve el cuerpo hacia adelante, hacia un lado, y eso no es meditar. Meditar es profundizar, es conectar con la conciencia universal. Obviamente hay niveles y niveles. Es conectar con el ser, conectar con el alma. Meditar no es solamente cerrar los ojos y relajarse, es el principio, es el camino que nos lleva a la meditación, pero a veces no aprendemos a meditar en una semana ni en un mes, se necesita práctica, por eso dice, recetamos una buena dosis de meditación interna, ojalá y tuviéramos el tiempo para hacerlo 2 o 3 horas diarias, pero pues lo hacemos el tiempo que se puede, ¿verdad? El punto aquí es tratar y hacer el esfuerzo
de hacerlo diario, ¿sí? Que, que eso es lo importante. No, de nada sirve que yo esté 3 horas aquí sentado con los ojos cerrados, pero pues estoy escuchando ruidos, ladra el perro y pues realmente no puedo concentrarme y ni siquiera puedo meditar. Simplemente estoy con los ojos cerrados y a lo mejor relajado, pero nada más. Sí, entonces no confundamos la relajación con la meditación. Ujú. Obviamente la relajación también ya tiene muchos beneficios también y el hecho de un poco que la mente se apacigüe es muy, muy benéfico para nuestra salud incluso, pero para decir meditar o medité, pues se necesita un poquito más de concentración y profundidad. Y dice el punto 8, es urgente beber del vino de la meditación entre la copa de la perfecta concentración. ¿Por qué no podemos meditar? Porque no nos concentramos. Dice la perfecta concentración. Ujú. O sea, primero debe conseguir una perfecta relajación y después pasar a la perfecta concentración para como tal hacer que nuestra meditación sea pues profunda. ¿Sí? Eh, en la misma meditación, en la relajación, ya estás cambiando la vibración, ¿sí? Entonces, para cambiar del tipo de vibración y que sea más estable, necesitamos pues meditar, por eso es lo que nos marca aquí. Y, a ver, permítanme que ya no me da el archivo aquí, ya no me deja abrirlo, mover la diapositiva. Ahorita pasamos al último punto, que es el 10. Permítanme.
Entonces el punto 10 nos dice, debemos amar conscientemente, debemos adorar a nuestros peores enemigos, devolver bien por mal. Así sabiendo amar, nos preparamos para la fiesta del corazón tranquilo. Entonces, para adorar a nuestros enemigos tenemos, pues, tenemos que perdonarlos. No es que los vamos a ir a abrazar, pero ya perdonándolos ya es una muestra de amor. Ujú. A lo mejor sí en algún momento muy allá los abracemos, ¿verdad? Pero con perdonarlos ahorita ya es suficiente. Y debemos amar conscientemente. Ya hemos dicho, voy a decir un poco pues rápido porque ya no tenemos tiempo. eh, y acuérdense que nuestro amor, con nuestro amor humano, es muy limitado. El amor divino pues es, digamos, universal, porque el amor humano uno nada más quiere a los de su familia, a los que tienen su sangre o los que llevan su apellido. Y eso entre comillas, muy, muy entre comillas, los queremos. Ajá. Entonces, pues el amor divino no es así. El amor divino quiere a todos los seres humanos, a toda la creación, de cualquier reino, animal, mineral, vegetal. Ajá, porque forman parte de la creación, forman parte de un plan divino. Entonces, por eso debemos aprender a amar. Y dice devolver bien por mal. Y así sabiendo amar, nos preparamos para la fiesta del corazón tranquilo. Ujú. Entonces, con cada práctica que hacemos, con cada invocación al ser, también a la Divina Madre, obviamente, si alguien nos va a enseñar a amar es esa adoración o esa veneración que le tengamos a nuestra Divina Madre. Y entonces así, pues ahora sí vamos a tener la conciencia tranquila, como dice aquí, o dicho de otra manera, el corazón tranquilo, ¿verdad? Entonces, pues con con este último punto terminamos nuestro tema. No sé si tengan algún comentario o pregunta.